Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Fíjese que la Biblia nos enseña algo interesante con respecto a esto. Proverbios 5, versículo 15, bebe el agua de tu misma cisterna, de la cisterna que tú creaste, de la que tú formaste. Pero luego dice, y bebe de los raudales de tu propio pozo, de los raudales de tu propio pozo. Y hermanos amados, vuelvo a la carga con esto. Los pozos tenían que ser encontrados. Diga conmigo, un pozo tenía que encontrarse. El pozo no te lo iban a dar, el pozo no te lo iban a regalar. La Escritura aquí nos enseña que debían cada uno tomar de los raudales, de los manantiales, de las aguas de su propio pozo, cada uno. Y también, hermanos amados, bebe el agua de tu propia cisterna, como quien dice, de lo que tú has trabajado, de lo que tú has generado. Aquella cisterna llenada, impartida del agua, del rocío que venía de lo alto. Interesante. Bebe el agua de tu propia cisterna y raudales de tu propio pozo. Diga conmigo, tengo que tener mis propios pozos. Porque ese pozo que es tuyo te va a pertenecer por derecho, nadie te lo va a poder quitar. Fíjese que en la Biblia también nos enseñan que hay distintos tipos de pozos. Los pozos que pueden entrar en tu vida. Aquí encontré algunos que quiero compartir y quiero enseñar en este día. Los pozos que traen ataduras a tu vida. Los pozos que traen ataduras a tu vida. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 26, dice, y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira. Pero David no lo sabía. El pozo de Sira. Cuando uno va a la palabra y busca, ¿verdad? En la palabra hebrea Sira, Sira significa, hermanos amados, espinos, ganchos, como caldeo, espinos o espinas. Entonces, en otras palabras, está diciendo, en el pozo de las espinas, en el pozo de las espinas, en el pozo que está lleno de espinos, es el lugar donde hay ataduras. Pastor, ¿por qué hay ataduras? Porque la Biblia dice que la semilla debía ser sembrada. Una semilla, usted lo sabe, fue sembrada junto al camino y, ¿verdad?, vinieron las aves del cielo y la arrebataron, figura de espíritus inmundos. Hubo otra semilla que cayó entre piedras y como no tenía, ¿verdad?, raíz profunda, el sol la secó. Pero también había otra, dice la Escritura, que cayó entre espinos y abrojos. Y dice que cayó y empezó a crecer. Y tenía el código genético para producir. No era una mala semilla. Escúcheme algo, el sembrador era el Señor. La semilla era la palabra. La tierra eran los que estaban oyendo la enseñanza. El primer campo, las aves del cielo la arrebataron. Cayó junto al camino. El segundo no alcanzó a echar raíz. Pero el tercer y el cuarto campo, ellos pudieron evidenciar que la semilla cayó en tierra y comenzó a crecer. La diferencia entre la tercera semilla y la cuarta semilla es que la cuarta semilla cayó en tierra y no tenía obstáculos para crecer, sino que produjo al 30, al 60, al 100. Pero la tercera semilla de la tercera tierra
dice la Biblia que cayó entre espinos y abrojos. Comenzó a crecer y los espinos, hermanos, estos cardos, estas espinas comenzaron a oprimir, comenzaron a apretar. Y dice la Biblia que cuando al Señor le preguntaron la parábola, porque la parábola era una figura ficticia para poder, ¿verdad?, entregar una enseñanza. Y la Biblia le decía, los discípulos le preguntaban, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces el Señor hablaba en parábolas para que los entendidos no entendiesen, sino que se les fuera revelado a los que el Señor quería que les fuera revelado. Eran como mensajes codificados. Y el Señor viene y le dice que le expliquen a los discípulos la figura de la parábola. Cuando le empiezan a explicar, le empiezan a explicar el primer campo, el segundo campo, y cuando explican el tercer campo, dicen, estos son los que recibieron la palabra con gozo. La recibieron, comenzó a tener el código genético para producir, pero diga conmigo, el engaño de las riquezas, el afán de muchas cosas y el deseo de las pasiones, dice la Biblia, ahogaron la semilla y la dejaron infructífera. El pozo de Sira es el pozo de las ataduras. Este es el pozo que a lo mejor tú estás bebiendo, el pozo de tu afán, el pozo de tu mente dividida, el pozo, hermanos amados, de tus deseos, de tus pasiones no controladas, que te llevan muchas veces a ofender al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos amados, en el pozo de Sira tú te has visto tomando de esta agua? ¿Por qué, pastor, está tomando de esta agua? Por supuesto, porque el pozo de Sira es aquel que piensa que en sus propias capacidades puede salir adelante. Piensa, ¿verdad?, que su economía le puede seguir adelante. Yo siempre lo he dicho, Dios no le va a dar más a alguien que su medida sea una medida. Como la Biblia dice, Dios no te va a poder dar a tu codo otra medida que el Señor asignó para ti. Porque la Biblia dice que de más está que el hombre se levante de madrugada y trabaje todo el día y se angustie trabajando, ¿verdad? Y todo el día esté déndole, sino que el Señor le dará el descanso. Si el Señor no le da el descanso, entonces ese hombre va a estar todo el día, y aún así no va a lograr obtener más de lo que fue asignado para él. Interesante es, hermanos amados, que nosotros como pueblo del Señor, como hijos del Señor, redimidos por su sangre, tenemos que aprender un principio de vida que es inamovible. Todo aquel que dice ser hijo del Señor tiene que creer que Dios es quien le suple y quien le provee. Si usted es hijo del Señor y no cree eso, sino que usted cree que tiene que sus propias capacidades van a ser las que te van a prosperar, usted está en un error. Porque yo no estoy haciendo una apología de la flojera, una defensa de la flojera. No estoy diciendo usted no haga nada. Usted estudie, usted trabaje, usted realice lo que tiene que realizar, pero no ponga su confianza en las riquezas, porque las riquezas les van a engañar. Porque las riquezas hoy día te pueden hacer creer que tú tienes todo cubierto, que estás todo seguro, pero en algún momento, hermano amado, vendrá como repentina, como mensajero cruel puede venir tu pobreza. Pero si tú te afirmaste con los principios del Señor, Dios de ahí te va a levantar. Pero si tú fuiste engañado con la entidad de Mamón, porque escúchame algo, lo que evidencia que tu prosperidad viene de Dios es que tú seas fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Si tú no reconoces a Dios en ese principio con tus recursos, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que puede que esos recursos no vengan de Dios, vengan de otra parte, de otro Dios que también da riqueza, que es Mamón, pero que dice la Biblia que enlaza a sus poseedores, los engaña. Entonces están atados, hermano amado, al dinero, atados a los recursos, atados a las propiedades, atados a la plata, atados a los bienes, atados a eso. No, sáquenle 1,000 pesos, hermano, porque son capaces de pegarle. Atado, hermano, como le dirían los colombianos, agarrado por 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque seguramente Mamón los tiene enlazados. Y ellos tienen el código genético para prosperar.
tienen la palabra en su vida para prosperar. Tienen la semilla, que es la palabra, y son buena tierra, pero a través del pozo de Sira están oprimidos entre espinos, abrojos, caldos, y lo tienen ahí, está ahí atado, a disposición ya presa de ellos. El afán significa mente dividida. Es mala la traducción que tienen algunas Biblias, dice la preocupación, porque en la Biblia no aparece la palabra preocupación. La palabra preocupación es un término de la psiquiatría. ¿Sabe por qué no aparece en la Biblia preocupación? Porque Dios no se preocupa por nada, porque Él todo lo tiene controlado. El hombre estableció esa palabra de la preocupación, pero la palabra griega de ahí es afán, que significa mente dividida, es decir, un hombre inconsistente en sus caminos, alguien que dice hoy día sí, mañana no, hoy voy, mañana no, cuente conmigo, mañana no, hoy llego, después no llega, yo voy, después no llegó. Entonces esa persona, el afán la hace tener una mente dividida, una mente, ¿verdad?, que está divagante. Y la Biblia dice que el hombre que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es como la onda del mar que le lleva de un lugar para otro. Fíjese algo. Salmo 40, versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y esa palabra del pozo de la desesperación es lo que provoca, ¿verdad?, el pozo de Sira. Porque la gente cuando está con tantas ataduras se desespera. Pero también debes saber que Dios tiene el poder para sacarte del pozo de la desesperación. Tiene poder para sacarte de las ataduras que te tienen atado. Para esa vana confianza en las capacidades naturales. Escúchenme algo. La Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía. Si alguno ha de alabarse en algo, que se alabe en conocer a Dios y entenderle. ¿Por qué Dios tomó a lo necio, a lo vil, a lo despreciado, a lo que no era, para avergonzar a lo que sí era? Porque los que sí se sienten algo van a fracasar siempre. Escúchenme algo, usted es un hombre competente. Por último, dígame amén por fe. Usted es un hombre competente. Usted es un hombre inteligente. Muchos de ustedes fueron buenos para los estudios. Otros son buenos para los estudios porque están estudiando. A algunos de ustedes Dios les ha permitido ser hombres profesionales, mujeres profesionales. Hay otros que no fueron profesionales, pero Dios les dio gracia para los negocios y emprendieron. Hermanos amados, y Dios está contigo, ha prosperado tu camino. Pero aunque tú tengas todas esas proezas, gracias al Señor, eres lo que eres. Pablo dijo: a la verdad, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Y cuando uno aprende a caminar con humildad diciendo: hermanos amados, sí, la verdad que Dios me ha dado por ahí un autito, algo así, me ha dado por a mí, no sé, usted póngale lo que usted quiera, una macendería. Sí, por ahí el Señor me ha bendecido con una empresa, ¿verdad?, de comida rápida, ¿verdad? Gracias al Señor. Oye, pero hermano, pero usted le va muy bien. Y por ahí, hermano, ¿cuánto está ganando? Más de 1,000 pesos, hermano, más de 1,000 pesos. ¿Qué le importa al hermano cuánto está ganando? Más de 1,000 pesos. Y gracias al Señor, Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado. Y punto, hermanos amados. Pero escúcheme algo. La Biblia dice que el alma generosa, Dios le prosperará. Por eso es que el principio del dar es importante. Que no da se pone límites. Pozo, cisterna, prisión, abismo, cantera, mazmorra, ocupa la palabra acá. Vamos avanzando. Los pozos que también van a traer evaluación a tu vida es el pozo que a lo mejor tú te vas a encontrar. Los pozos se encuentran. Los pozos no te los regalan. Los pozos se encuentran. Tú te encontraste en un pozo de ataduras. Tienes que pedir al Señor que te saque de ese pozo. Entraste a lo mejor a esa fosa, a esa mazmorra, a esa prisión. Tienes que pedir al Señor que te saque. Hay pozos que traen evaluación a tu vida. Proverbios 25, verso 26. Como manantial hollado
y pozo contaminado es el justo que cede ante el impío. Es el justo que cede ante el impío. Mire qué interesante es esto. Cuando vamos cediendo espacios con lazos, hermano amado, por lazos a personas que no están en Dios, nuestro pozo se va contaminando, se va ensuciando. Cuidado cuando usted tiene más confianza que el que no es cristiano. Hay gente cristiana que también da desconfianza, le voy a decir. Por eso es que uno tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, a tener discernimiento. Un hombre que de verdad, debería, hermano amado, ser intachable es un hermano cristiano, que vive por los principios del Señor, que vive por la palabra de Dios. Usted debería verlo y tener plena confianza en él. ¿Sabe por qué nacieron los notarios? Por la ausencia de cumplimiento de palabra de los hombres. Porque había gente que decía sí, era así. Yo soy de esa gente. A mí me gusta decir, si yo le digo voy, yo voy. Si le digo no, va a ser no, aquí y en la quebrada del ají. Si le digo le pago, le voy a pagar. Así sea que yo no tenga otra cosa, pero le voy a cumplir. Y entonces yo creo que uno tiene que volver a la generación donde la palabra de un hombre o de una mujer tiene que tener valor, por hermano. Pero en este tiempo, ¿verdad? A veces, hermano amado, se hacen alianzas porque se cede ante el impío. ¿Qué es impío? Aquel que le abandonó la piedad. Sin piedad. Entonces usted de repente dice, no, yo dejé de hacer negocios con hermanos porque la verdad, hermano, que me desayuné con los hermanos. Y puede que sea cierto. Pero también usted comete un error al pensar que todos son iguales. Yo siempre le he dicho, el mejor socio puede ser el Señor. Hay gente, ¿verdad?, que va y le dice al impío, oye, tengo un negocio. ¿Y cómo vamos ahí? Vamos 50 y 50. Y lo encuentra espectacular. ¿Y por qué no viene al Señor y le dice, Señor, hagamos un negocio? Y el Señor te va a decir, perfecto, yo te prospero en todo, me quedo con el 10 y te doy el 90. ¿Es un mal negocio? ¿Qué es lo que hizo el Señor con Pedro? Pedro le estaba diciendo, Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros que hemos dejado todo aquí en la tierra? Le estaba diciendo Pedro en otras palabras, ¿y cómo vamos ahí? Y el Señor las paró. ¿Sabe por qué le hizo esa pregunta a Pedro? Porque Pedro vio, porque esa pregunta se la hace después de que viene el joven rico a hablar al Señor. Y cuando viene el joven rico a hablarle al Señor, le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, mirándolo, le dice, los mandamientos sabes. Y empieza a hablar de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no los mandamientos que tienen que ver con Dios. Por eso Jesús separó los 10 mandamientos en dos. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos tienen que ver con Dios. Los 6 mandamientos siguientes tienen que ver con el prójimo. Y Jesús, ¿verdad?, le dice, los mandamientos sabes. Y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor empieza a manifestarle los mandamientos que tienen que ver con el hombre. No codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no darás falso testimonio. Usted lo puede buscar ahí. Y dice la Biblia que él le dice, perfecto, todos los he guardado desde mi juventud. Y dice el Señor que lo miró y lo amó. Ese joven tenía una llamada apostólica. Porque usted busca en la Biblia cuánto el Señor sí amaba a todos, pero que dice, el Señor lo miró y lo amó. Y le dijo, ven y sígueme, con las mismas palabras que le entregó al recaudador de impuestos, las mismas palabras que le entregó a Andrés, las mismas palabras que le entregó a Pedro. Le estaba diciendo, ven y sígueme. Y vende lo que tienes, y la traducción correcta es, y da a los pobres. No es la traducción que está en la Reina Valera que dice, y dalo todo a los pobres. Dice, vende lo que tienes, porque para poder seguir al Señor en esa tarea misionera no podía tener ataduras, no podía estar siguiéndole al Señor en camino de una semana, de un año, de 2 años, dejando todo su negocio. Él tenía que hacer líquido su patrimonio, no para que lo perdiera, sino para que pudiera compartir también todo, no, para que pudiera dar a los pobres. Esa es la traducción correcta. Pero el joven, dice la Biblia, que se entristeció porque dijo que tenía mucho y no le siguió. Y el Señor le dijo a su discípulo, cuán difícil es que un rico se salve, que un rico entre.
¿Porque Dios tiene problema con la riqueza? No, el problema Dios lo tiene con el corazón. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que pensó este joven? Tenía mucha plata. Entonces, ¿qué es lo que pensó? No puedo dar. Y el Señor le dijo, perfecto. ¿Cuán difícil es entonces que puedas entrar por este agujero? Si eso está en tu corazón. Entonces Pedro miró esa conversación y enseguida le hice la pregunta, Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, cómo vamos ahí? Le pregunto, ¿son preguntas lícitas? Claro, pues si Pedro había dejado toda su embarcación y le siguió, y entonces el Señor le dice, no hay quien que en esta vida haya dejado todo que no reciba 100 veces más, y en la que viene la vida eterna. Te pregunto, tú que en esta vida terrenal dejas algo por Dios, ¿Dios no te lo va a recompensar? Si tú le das algo a Dios en esta vida terrenal, la Biblia dice, Él te lo dará 100 veces más. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si tú crees en la palabra, esto es para los que creen. El Señor te va a dar 100 veces más de lo que tú le das a Él. Y así lo hizo. Entonces cuando Pedro se dio cuenta de esto, sabía que él iba a cumplir el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada, y viene el Señor y se sube a la embarcación de él y le dice, vamos, boga mar adentro, y arroja la red a mano derecha, y Pedro la arrojó y las redes estaban llenas de peces. Hermano amado, una salida con Jesús y llegó a una productividad no sé de cuántos peces. ¿Qué es lo que entendió Pedro? Me conviene andar con él. Ya, estando con él, yo puedo trabajar 1 hora y ganar lo que no trabajé en toda una semana. Se pregunta, Dios en un momento puede hacer el milagro que tú necesitas. Pero, hermano, las alianzas falsas van a traer evaluación. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en los contratos que estás firmando? Hay gente que pone la confianza le robaron el contrato. Ah, qué bueno, el jefe dijo, mira, de aquí a 1 año te va a aumentar el sueldo y usted va a ser el jefe. Ay, el jefe lo dijo. ¿Pone la confianza en él? ¿Una persona que pueden cambiarla de la noche a la mañana? No, lo que pasa es que dijeron en el gobierno que van a aumentar el salario mínimo. ¿Pone la confianza en eso? No, lo que pasa es que no me alcanza, me voy a tener que quedar trabajando todos los días hasta las 10 de la noche para ganar 5,000 pesos de hora extra. ¿Pones tu confianza en eso? ¿Y le estás robando el tiempo a Dios? Esa es una tremenda deuda también en el pueblo cristiano. Porque no tan solamente tú diezmas de tu dinero, sino que diezmas de tu tiempo. Eso también es una tremenda deuda. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios? ¿O cuán cansado tú llegas a servirle? Porque la Biblia dice que le tendrás que amar con todas tus fuerzas. Y de repente, hermanos amados, ni fuerzas le quedan para servir al Señor. Le cuesta levantarse, le cuesta permanecer despierto durante la palabra. Cuando uno dice, gloria a Dios, hermano, amén. ¿Por qué? Porque el sistema te ha quitado las fuerzas. Y la Biblia dice que nosotros debemos amarle con todas nuestras fuerzas. Ahora le pregunto, ¿Dios da fuerzas al cansado? ¿Dios puede renovar tus fuerzas? Por supuesto. Entonces, este pozo es el pozo que va a traer la evaluación a tu vida. Va a evaluar lo que tú estás haciendo. Va a evaluar lo que tú estás emprendiendo. Va a evaluar los negocios que tú estás firmando. Vas a ir a firmar un negocio, pídele que el Señor vaya contigo. Vas a firmar por el contrato de una casa, pídele al Señor vaya contigo. Vas a firmar por la compra de un transporte, pídele al Señor que vaya contigo. Vas a tomar algún viaje, pídele al Señor que vaya contigo. Que tu alianza sea validada, evaluada por el Señor. Y no digas, hermano amado, que el pozo contaminado es porque cediste ante el impío. Porque Él te ofreció, porque Él te dio, porque Él te dijo, te ofreció X o otra cosa. Y tú dijiste, sí, lo voy a hacer. Y cuando vamos cediendo espacios por lazos con gentes, no con Dios, nuestro pozo se va contaminando. Nuestro pozo se va contaminando. No contamines tu pozo. Los pozos que nacen por no batallar. Primera de Samuel 13, versículo 6 dice, muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas.
en cuevas y agujeros, entre las piedras y dentro de pozos secos. Escúchame algo, dentro de pozos secos. ¿Por qué nacen los pozos secos en tu vida? Porque no quieres enfrentar las batallas que tienes que enfrentar. Hay mucha gente que quiere que otros le venzan sus gigantes. Aunque la Biblia dice, no dice el gigante Goliat, ¿o sí dice? ¿O dice Goliat? Ahora me viene esa duda. ¿La Biblia dice gigante Goliat o la Biblia dice Goliat? ¿Se tendrá que enfrentar a Goliat, Eteo? Porque de pronto uno le entrega el título de gigante a lo que Dios nunca ha dicho que es gigante. Cuando el Señor manda a reconocer la tierra, los discípulos, los reconocedores de la tierra llegan diciendo, la tierra tenía gigantes y nosotros nos fuimos para ellos como langostas. Dios nunca les dijo que fueran ellos langostas. Dios los mandó a conquistar la tierra. ¿Quién había pensado que ellos eran langostas? Ellos mismos, sus pensamientos lo habían hecho ser como langostas. No Dios. Dentro de pozos secos. No enfrentar los desafíos te hace tener pozos secos. Y los pozos secos se construyen cuando tú no estás ministrando palabra a tu vida. Pues la Biblia dice que los falsos maestros son como pozos secos, que son como nubes sin agua. Cuando tú no tienes palabra en tu vida, entonces tú no tienes el valor para enfrentar tus desafíos. Tú tienes que aprender a enfrentar tus desafíos. No hay nada más terrible que aquella persona que ante un conflicto huye. ¿Me estoy escuchando? Hay gente que nunca aprende a enfrentar los desafíos, no empieza a enfrentar las crisis, no enfrenta los problemas, no enfrenta, hermano amado, nada, sino que prefiere huir. ¿Usted ha conocido gente que cuando no le quiere hablar le da vuelta a la espalda? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a evadir. Entonces cuando uno evade, comienzan a salir pozos secos. Escúchame algo, Dios quiere que aprendas a enfrentar los desafíos que están por delante. Las batallas que tú tienes que enfrentar, las tienes que enfrentar y Dios te puede ayudar. Pero no evadas tus batallas. Las batallas que usted tiene que enfrentar, las tiene que enfrentar usted y nadie se las va a pelear por usted. Las tiene que enfrentar usted con la ayuda del Señor. Pero escúchame algo, la Biblia dice que Dios adiestra tus dedos para la batalla. Dios va a adiestrar tus manos para la batalla, para que puedas vencer en medio de la batalla. Y en la medida que vayas venciendo, hermanos amados, Dios te va a ir sacando en victoria, te va a ir sacando en victoria, te va a ir sacando en victoria. Y lo que era seco va a comenzar a proveerse de agua. Y lo que antes no tenía agua va a comenzar a llenarse. ¿Por qué? Porque tú no estás huyendo, porque te estás afirmando en el Señor, diciéndole, tú prometiste que ibas a estar conmigo hasta el fin. Y yo creo que tú me vas a salir en batalla, pastor. Me levanté en la batalla y fue derribado, sí, pero no destruido. Escúcheme algo, Pedro se hundió en el agua, pero fue el único que caminó. Entonces mejor que te critiquen porque lo intentaste y no porque nunca hiciste nada. Siempre es mejor que digan, sí, usted fracasó, sí, pero lo intenté. Ya supe, no le hice daño a nadie, sí perdí mi plata, pero sé que Dios me puede devolver más de lo que he perdido. Amasías quiso contratar a algunos de Israel, se lo mandé algunos versículos a algunos hermanos, y luego vino el profeta y le digo, no hagas esa alianza, no hagas esa alianza, porque lo de Israel es gente impía, anda a pelear con el Señor solamente. Y a Amasías le dice, ¿qué hago con el pago del dinero que les di? Y el profeta le dice, Dios es poderoso para darte aún más que esto. Y es lo que usted tiene que entender. Que el Señor te pille caminando sobre el agua, que te pilla creyendo, que te pille avanzando, que te pille enfrentando tus batallas, que te pille dando la pelea. Hermanos amados, a pesar de todo, pese a todo, que el Señor te pille dando esa pelea. Que no te ocurra que en algún momento, hermano amado, dice la Biblia, que algunos bajaron la guardia en medio de la pelea y fracasaron. Que no te ocurra eso a ti. Dígale que está a su lado, pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Trae agua a ese pozo seco.
Dios te va a dar fuerza para enfrentar tus batallas. El pozo que va a dar discernimiento. Este es importante aprenderlo. Mire, Génesis 37, versículo 22. Rubén les dijo, además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no les pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Hay pozos que nosotros debemos de discernir, comprender. Hay gente, hermanos amados, que está en un pozo, en un foso, está y no tiene idea por qué está en esa situación. Tienes que comenzar a orar, tienes que comenzar a clarificar tu mente, a poder tener discernimiento, porque puede que ese pozo sea parte de tu destino profético, o ese pozo sea una idea, una maquinación del enemigo, o ese pozo sea una consecuencia de tus propios actos. Para eso tiene que haber un pozo de discernimiento. José en ese momento lloraba, gritaba, sáquenme, hermanos. Pero si en ese pozo hubiese tenido a lo mejor un discernimiento mayor, quizás hubiese comprendido que ese pozo era lo que lo iba a llevar a Egipto. A lo mejor algunos están quejándose por el pozo del desierto, pero ese pozo es el que te va a conectar con tu destino profético. Si Dios te preguntara qué pruebas quisieras pasar tú, te aseguro que tú no le dirías ninguna. Tengo proyectado probarte quitándote tu casa. No, ¿por qué, Señor? No me la quite. Tengo proyectado probarte quitarte un hijo. No me lo quite, Señor. Te voy a probar con una enfermedad, por favor, porque yo, mira el hermano los Juanitos, no va nunca al templo. Pruébalo a él. ¿Quiere sacarse los pillos, los balazos? Hay pruebas que Dios no te va a decir cuáles son. ¿Por qué? Porque si fuera por ti, no quisieras pasar ninguna. ¿Por qué el Señor no te pregunta? Porque Él te fuerza a entrar por el propósito, por el destino, por el plan que tiene contigo. Entonces, hay mucha gente, hermanos amados, que cuando está en pozos del desierto no entiende. A lo mejor tú estás en un pozo de desierto, pero ese pozo, Dios permitió que llegaras a ese lugar. Trae discernimiento a tu vida. Por ejemplo, el foso, porque así lo traduce también, como pozo o foso, en el que cayó Daniel. ¿Fue un foso o un pozo que Dios provocó que cayera o fueron los enemigos de él que lo empujaron? Claro, no era un pozo que tenía que ver con Dios. Era un pozo que tenía que ver con ¿qué? Con la prueba y la angustia que querían tener contra él. Ellos querían que los leones, hermano amado, lo destrozaran. ¿Por qué? No voy a decir nada porque se está grabando. Iba a hacer un comentario con relación a un joven león. Daniel lo echaron al foso de los leones. Pero la Biblia dice que los que conocen la ley de Dios, los leones no los devoran. Y Daniel conocía la ley de Dios y sabía que había llevado un camino justo y sabía que había llevado un camino correcto delante del Señor. Cuando los sátrapas lo tiraron allá y presionaron al rey, entonces ese fue un foso, un pozo que no tenía nada que ver con un propósito del Señor. Dios lo libró de ese pozo. ¿Me doy a entender? Hay otros que cavaron fosos para sus enemigos y cayeron ellos mismos en esos fosos. Entonces uno tiene que tener claramente un discernimiento. ¿Has evaluado la situación en la cual tú te encuentras? Y has establecido a través de la oración, a través de la palabra, a través del consejo, a través de la administración, cuál es el escenario en el cual tú estás parado y por qué tú estás en ese lugar. Siempre, en cualquier situación que tú te enfrentes, debes establecer ese discernimiento a través de la oración, a través del consejo, a través de la administración, a través de la palabra, a través, ¿verdad?, de la autoridad que te cubre. Estoy en esta situación. Perfecto. Pastor, me despidieron. Perfecto. ¿Qué hiciste tú? Escúchame, ¿hay algún trabajador que diga que lo despidieron por malo?
¿Ha conocido usted alguno que lo despidieron? Que diga, me despidieron. Sí, pero tenían razón, hace rato, si yo soy tan flojo. Nadie dice que lo despidieron por malo. Todos lo despidieron por una injusticia. Nunca nadie dice, no, sí, la verdad que yo es bastante vagoneta que era, no hacía la pega. Yo sabía que en cualquier momento llegaba y me llegó. Nadie dice eso. Entonces uno tiene que evaluar sinceridad ante todo y decir, sí, yo la verdad que me encuentro en este pozo desierto porque la verdad que sembré mal. Y estoy cosechando. Sé que el Señor me perdonó, pero tengo que pasar por esto. Ah, perfecto, tiene discernimiento. No, pastor, ¿sabe qué? Yo soy fiel en esto, soy infiel en esto, soy fiel en esto, tengo a mi esposa, tengo mis hijos, los hermanos que conocen, mis parientes. Si alguien tiene algo que decirme, que me lo diga, porque a lo mejor yo no me doy cuenta. No, pastor, ¿sabe qué? Tenemos buen testimonio del hermano de aquí, lo vemos orando, lo vemos acá, es fiel en esto, nunca ha mentido, nunca lo vimos. Ah, perfecto. Entonces lo más probable es que sea tu pozo de desierto que te va a llevar a tu propósito. Hay pozos que debemos comprender para poder tranquilizarnos. José no sabía que eso era parte de su destino profético. Cuando tenemos perspectiva de la situación, vamos a sobrellevar más fácilmente nuestras tormentas. Cuando tenemos perspectiva de la situación, más fácilmente vamos a sobrellevar cualquier tormenta. Acuérdese la palabra hace algunos domingos del dabar, la promesa. La promesa te hace sostenerte en medio de la prueba. Cuando tú tienes una promesa, vienen pruebas, dificultades, pero el dabar de Dios, la palabra, lo profetizado, lo proclamado, te sostiene y tú sabes que en algún momento Dios te va a dar la respuesta. Cuando estaban en la embarcación y vino un viento huracanado que iba a golpear la embarcación donde iba Pablo, el ángel del Señor se le presentó y le dijo, Pablo, no temas. El Señor te ha concedido la tripulación que va contigo. Pero dice la Biblia que navegaron a la deriva por muchos días sin ver el sol. Y así muchos se encuentran en tormentas que por muchos días sienten como que están a la deriva sin ver una puerta de salida, sin ver una respuesta de Dios. Pero en este día, hermanos amados, vengo a decirte de parte del Señor, aprende a discernir la situación que estás viviendo, porque puede ser que sea tu pozo de desierto que te está llevando a tu profecía, que te está llevando a tu lugar que tienes que estar. Si tú no le discernes, vas a comenzar a reclamar. Cuando tú no discernes el pozo, comienza a echarle la culpa a Pedro, Juan y Diego, y de repente puedes estar reclamando de lo que Dios quiere enseñarte a ti. Fue tanto el reclamo que de repente hizo Job, que en algún momento Dios le dijo, bueno, voy a tener que intervenir. Y el Señor le dijo, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo le puse medida a la tierra, donde puse fondo al mar, donde puse los límites, que ordené las constelaciones? A ver, dime tú. ¿Quién es el que oscurece el consejo con sin entendimiento? Y el Señor de repente le dice, ahora te voy a enseñar. Y después Job dijo, perfecto, antes yo de oídas te había oído, pero ahora entendí que este pozo desierto era para que mis ojos te vieran. Hay algunos que tienen que aprender a ver al Señor, tener tiempo en el templo, tener años de vida cristiana, participar de algún sector, de alguna iglesia, participar de cualquier comunidad cristiana, no te hace verdaderamente conocer a Dios. Lo que te hace conocer a Dios es que tengas una vida de intimidad, de relación, de dependencia, de confianza con el Señor siempre, no sirviendo al ojo, sirviendo al Señor que te ve en todo lugar. Yo se lo voy a enseñar más adelante. Este es el pozo que trae conciencia de temor. Este es el pozo que tú tienes que encontrar y guardarlo y atesorarlo. Este pozo se llama el pozo del viviente que me ve. Este es el pozo que tienes que encontrar y atesorar. Este es el pozo que está entre dos lugares. Es aquí, está entre Cades y Beret. Pero Cades significa devoto, sagrado. Y Beret significa, hermano amado, granizo. Y el granizo es frialdad. Entonces, el pozo del viviente que me ve está en tu santidad y tu frialdad.
¿Dónde está este pozo? Entre lo santo y lo frío. Permíteme parafrasear. Entre el espiritual y el carnal. ¿Dónde está el pozo del viviente que te ve? Al medio. Este pozo es el que tú tienes que encontrar para que crezca en ti la conciencia de temor. Porque si tú no tienes este pozo, tú puedes pensar que puedes hacer cualquier cosa y que nadie te está mirando tu forma de caminar. Importante. Usted es cristiano no porque venga el domingo a la iglesia. Usted es hijo del Señor porque de lunes a domingo practica y vive la palabra. Vamos a ir al culto el día domingo. Ya, y la Biblia, no sé. ¿Dónde está la Biblia? No sé. ¿Dónde le dejaste el mes pasado? Ahí en la bodega. Ah, sí, acuérdate que la mesa del televisor se caía y le pusiste el Nuevo Testamento abajo. No la lee nunca, hermano. No tiene el pozo del viviente que le ve. Cuando tú tienes el pozo del viviente que te ve, entonces tú tienes temor. Tú te guardas en tu casa. Tú te guardas en tu habitación. Tú te guardas cuando estás en internet. Tú te guardas en tus conversaciones. Tú te guardas aunque tú no estés tu esposa al lado tuyo. No tienes problema con tus ojos, hermano amado. No anda de ojos saltones. Hay algunos que cuando salen con su esposa sufren, hermano amado. Así está. Porque viene la esposa al tuyo y van clamando en su corazón. Que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga, que no me caiga. Que no me caiga. Hermano amado, problemas con la vista. Entonces tú tienes que tener conciencia que si tu esposa no te ve, que si tu esposo no te ve, que si tus hijos no te ven, que si tus pastores no te ven, que si tus líderes no te ven, los ojos del Señor recorren la tierra. La Biblia dice de Israel, ellos pensaban al practicar sus abominaciones porque decían, aquí nadie nos ve. Los sacerdotes en el templo, en la época del profeta, hermano amado Ezequiel, ellos tenían en las recámaras más secretas, que la palabra hebrea es cheder, en las recámaras más secretas habían pintado en los muros interiores imágenes, hermano amado, de animales abominables, de reptiles, de figuras que no correspondían. Y la Biblia dice, porque ellos piensan que nadie los ve, pero yo los veo. Este pozo del viviente que me ve tiene que estar en tu vida. Porque este va a hacer que crezca el temor en ti. No el temor de miedo, el temor reverente, el temor de respeto, el temor de entender que si tú fallas, hermano amado, estás defraudando a Dios, pero estás abriendo la puerta para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Cuando el marido entiende que, hermano amado, un clic en una página que no le corresponde, primero abre la puerta a la potestad de Moloc. Porque Moloc es la potestad donde, hermano amado, los hijos se pasan por fuego. Entonces cuando tú abres la puerta de la inmoralidad, la Biblia dice, ¿caminará el hombre sobre brasas sin quemarse? Entonces tú abres la puerta, inmediatamente le diste derecho legal al enemigo, la autoridad jurídica para que ataque tu familia. Tú le abriste la puerta. Cuando tú, hermano amado, no eres fiel con tu finanza, inmediatamente le diste autoridad legal al devorador para que te devore todo. Cuando tú no te guardaste tus comentarios y murmuraste, inmediatamente le diste el derecho jurídico a la potestad del destructor para que destruya tu casa. La murmuración destruye, divide, separa. Usted está caminando en un ambiente completamente espiritual. Y si usted no lo entiende así, porque si usted cree que está jugando a ser cristiano, usted se equivocó. Usted está siendo preparado para estar con el Señor eternamente, para entregarle adoración continua. Algunos serán seleccionados para sentarse en el mismo trono con el Señor, para juzgar. Hay otros que los van a hacer columna en el templo del Señor, a otros que les van a dar que coman del maná escondido. Hermanos amados, Dios te está preparando para grandes cosas. Por eso tienes que entender que aunque nadie te ve, el Señor te ve. Ismael estaba en este lugar. Esta historia se la debe saber Ismael de memoria.
Ismael estaba debajo de un árbol, estaba esperando, hermano amado, que muriese, y viene la voz del Señor y le dice: devuélvete donde Sarai tu señora y ponte sumisa delante de ella. ¿Sabe por qué? Porque Agar se embarazó de Abraham y estaba en su vientre, ¿verdad?, Ismael, y luego cuando nació Ismael, Agar menospreciaba a Sarai porque no tenía hijos y la miraba con desprecio. Y luego le dijeron a Abraham: expúlsala. Y Abraham dice: ahí está tu criada, échala. Y se fue con Ismael al desierto. Y ahí, en ese lugar, hermanos amados, se encuentra. En 2 ocasiones se fue. Agar se fue una ocasión y después se fue en otra ocasión. En la segunda fue en otro, yo se lo voy a enseñar. La primera es donde ella estaba esperando que su hijo muriese y se echó a llorar a la altura de un arco. O sea, como que tiene una flecha y a la distancia estaba su hijo y estaba llorando. Ismael significa Dios oye, ¿o no? Y cuando Ismael estaba llorando, Dios lo escuchó y dijo: yo he escuchado. Y ahí dijo: ciertamente tú eres un Dios que ve. Y le pusieron en lugar el pozo del viviente que me ve. Escúchame, Dios te ve en todas tus jornadas, en todas tus horas, en todas tus mañanas, tardes y noches. Y aunque ninguno de nuestros ojos naturales te vean, el Señor te ve. Este pozo tiene que ser uno de los más importantes en esta prédica que tú tienes que llevarte en tu corazón. Tengo que encontrar el pozo del viviente que me ve, para que el temor crezca en mí de guardarme para el Señor. Amén. Si quieren me acompaña hermano Lucas, hermano Edson o quien esté de turno. El pozo que trae reinicio a tu vida. Entonces abrió Dios sus ojos y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Este es el pozo del reinicio, le puse yo. ¿Por qué? Porque el pozo estaba oculto a sus ojos, pero dice la Biblia que Dios le abrió sus ojos y vio un pozo de agua. Es interesante poder destacar que este pozo es el pozo, hermanos amados, que tiene que ver con la bendición de Dios sobre su vida. El versículo 14 de este mismo capítulo dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro y entregándole el muchacho. Y cuando la despidió, ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Y fíjese que Berseba significa pozo de juramento. Pero acá veo yo que en este pozo Dios hizo un reinicio. ¿Y por qué Dios hizo un reinicio en este pozo? Porque ella pensaba que hasta ahí le iba a llegar su vida. ¿Será que muchas veces piensas que hasta aquí nomás llegaste? ¿Ha pensado usted alguna vez que hasta aquí nomás llegó ya a cerrar, bajar la cortina y que Dios tenga de nosotros misericordia? Muchas veces ocurre esto. Pero cuando tú piensas que no hay esperanza, el Señor abre tus ojos y te dice: he puesto un pozo de agua delante de ti. Vuelve a beber, vuelve a reiniciar, vuelve a levantarte, vuelve a creer, vuelve a confiar. Y lo que en un momento parecía completamente, hermano amado, sin fuerza, ocurrió en Agar. Ella pensó: por segunda vez se fue de la casa, pero ahora Abraham le preparó agua, le preparó un odre y la despidió, y dice la Biblia que anduvo como errante, sin dirección, andaba como errante. Y cuando pesó y se dio cuenta que ya no tenía oportunidad, es donde el Señor le dice: tranquila, yo voy a hacer misericordia con tu hijo y lo voy a bendecir igual, porque es simiente de Abraham. Por eso que en Palestina pelean, porque los que son de allá de esa tierra dicen que Ismael es el primogénito, no Isaac. Y Gálatas entrega esta enseñanza por la voz del apóstol Pablo, diciendo que Ismael era el hijo de la esclava,
pero que Isaac era el hijo de la libre y que en Isaac le era llamado una descendencia. Entonces ellos pelean, pero fíjese algo, como era de la simiente de Abraham, Dios lo bendijo y lo hizo general y lo hizo príncipe de naciones. Y si no me equivoco, la palabra dice que también de él iban a salir 12 príncipes, al igual que con Isaac. Solamente la diferencia es que Isaac era el de la promesa, era el que había profetizado el Señor. Entre paréntesis, este pozo es el que te va a abrir el Señor delante de tus ojos. El pozo del reinicio. La oportunidad de volver a comenzar. La oportunidad de volver a comenzar. Escúchame algo. Ahora, en este mes, el Señor les va a dar un reinicio a muchas familias de esta iglesia. En este mes, en el Congreso, yo recibí de parte del Señor esta palabra, que las salas ministeriales vendrían a traer sanidad a tu familia, y tu familia iba a recuperar el gozo, iba a volver a saltar como el becerro en la manada, e iba a salir el sol de justicia que te iba a dar un reinicio, que te iba a dar la oportunidad de volver a levantarte. Entonces prepárese, porque la primera vez el Señor, en la primera vuelta, te quiere entregar lecciones. El Señor mandó a sus discípulos, y cuando los mandó le dijo: no lleven odres, no lleven alforja, no lleven nada. Y cuando llegaron de esa misión, el Señor les preguntó: ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Perfecto, aprendieron dependencia. Ahora pueden llevar todo lo que ustedes quieren. La lección fue aprendida. La lección fue aprendida. Hay gente que quiere abrir la obra y quiere que le pongan templo, que le pongan gente, que le pongan equipo, que le pongan todo. Hermano, ¿de qué llamado estamos hablando? Si Dios te llamó, el Señor te va a decir: no lleven nada. Y cuando vuelvas te va a preguntar: ¿te faltó algo? Y tú vas a decir: no me faltó nada. Perfecto, ahora te voy a dar todo lo que tú necesitas. La gente que quiere que le armen todo, hermano, ¿de qué estamos hablando, po? Así es fácil, pónganme a predicar y punto. No, pues hermano, tienes que demostrar si tienes madera de llamado. Pues si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si no te llamó, sé inteligente. Pero si Dios te llamó, sé obediente. ¿Me entendió? Si Dios te llamó, hay que ser obediente. Si Dios no te llamó, sé inteligente. ¿Para qué te vas a meter en vara, en camisa de 11 varas? Pues no vas a saber cómo salir de ahí. Dios va a abrir el pozo del reinicio que está delante de tus ojos, pero a lo mejor no lo estás viendo. La puerta abierta está delante de ti. La puerta abierta está delante de ti. Este pozo es importante porque Dios tiene que darle el reinicio a mucha gente. El reinicio, hermano amado, en tu matrimonio. El reinicio en la palabra. El reinicio, hermano amado, de enseñanza. El reinicio de las costumbres religiosas. Hay mucha gente, hermano, que vive un cristianismo por costumbres de años, pero hace mucho tiempo que no vive una experiencia de relación íntima con el Señor. Hasta su oración es repetitiva. Ya no sabe qué decirle al Señor. Pero un enamorado puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar por horas. ¿Cuántos enamorados hay en este lugar? Pero si no, preguntémosle a Samuel. Si no, preguntémosle a Juan, que se casa ¿cuándo? En septiembre. Septiembre, noviembre. ¿Y aquí nos casamos cuándo? Octubre. Ah, cambiaron la fecha. Oye, pero avíseme si no estoy acá. Hoy día me iba a avisar. Más adelante. A eso vino, a hablar conmigo. Dios le va a dar un reinicio. Reciba esta palabra de parte del Señor. Dios va a darte un reinicio. Los que van a comenzar familia, Dios te va a dar un reinicio. Juanito, Dios te va a dar un reinicio. Este es distinto a la otra historia.
ahora estás con la palabra, estás con el consejo, estás restaurado, aprendió la lección, ahora a otra cosa. Gracias al Señor. Él le va a dar un reinicio. Pastores, lo que pasa es que mi escenario es tan difícil. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para el Señor? La Biblia dice, para el que cree, te voy a predicar de nuevo. Dios te puede dar un reinicio. ¿Será posible? Puede ser posible. Puede ser posible. ¿Qué es lo que tiene que tener el esposo? Poner voluntad. ¿Qué es lo que tiene que tener la esposa? Voluntad. Pastor, quiero un reinicio, que mi esposo se ordene en las finanzas. Siempre mi esposo es desordenado, entonces yo ando pasando las penas del tacho porque mi esposo es desordenado. Dios le puede dar un reinicio a ese varón para que sea ordenado. A su esposa para que sea ordenada, que Dios le dé un reinicio a su esposa para que sea ordenada. Pastor, yo no quiero que el Señor me dé un reinicio en mi intimidad, porque para que me toque bendición tengo que esperar años bisiestos. Dios te puede dar un reinicio. Dios te puede contestar los deseos de tu corazón. Se me salió, ¿verdad? Por un momento pensé que estábamos en culto de matrimonio, perdón. El pozo que te trae examen a tu vida. Este es importante. Todos son importantes, la verdad, hermanos amados. Y Dios se prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Este pozo es importante porque es el pozo que te prueba, que te examina. ¿Sabe que la Biblia representa los camellos? Representan los ministros. Entonces aquí el Espíritu Santo te evalúa cuál es el trato con tus ministros, cuál es el trato con tus pastores. Hay gente, hermano amado, que el pastor le da un consejo, se enoja. El pastor le corrige, se enoja. Ellos dicen, yo amo a mi pastor, yo estoy con mi pastor, con mis líderes, hasta que le pisen un callo. Le pisen un callo, hermano, aparecen como decía por ahí un pastor que yo tenía, aparece el boca sabrosa, hermano. Aparecen las lenguas que no son angelicales, y la rana, y la lagartija, y la lengua bífida, y aparece todo. Hasta que le pisen un callo. El pozo de la prueba, que te examina cómo eres con tus pastores, cómo eres con tus ministros, cómo eres con tus autoridades. Los camellos son los ministros. ¿Cómo es tu respuesta en la convicción interna del Espíritu Santo? Recuerde que este pozo era donde vino Rebeca y Eleazar, el criado más antiguo de la casa de Abraham, que figura del Espíritu Santo, dijo que la doncella que vaya al pozo me dé de beber y que le dé de beber a los camellos. Entonces, este es el pozo que te examina tu vida. ¿Cuánto le das de beber al Espíritu? ¿Y cuánto le das de beber a tus pastores, a tu liderazgo, tu respeto, tu obediencia? Porque, hermanos amados, esto no se lo van a enseñar en ninguna parte. Y por favor, ¿verdad? Los que vienen hoy día de visita, que estén acá, aprendan esa enseñanza. Pero yo le hablo principalmente a los que se congregan día a día acá. El respeto hacia la autoridad trae bendición. Por eso es que es importante, porque dice Rebeca que corrió a darle agua a Eleazar, al espíritu, pero también a los camellos, a los ministros. Y ella fue la que fue escogida para ser esposa de Isaac. Una iglesia que está bajo autoridad tiene una señal de que va a ser arrebatada por el Señor. Hermanos amados, y estoy hablando de bajo autoridad en términos legales, ¿verdad? No una autoridad basada en la costumbre, sino que una autoridad legal, legítima, espiritual, entendida, asimilada por la palabra. Si yo, hermano amado, le digo a usted vaya a tirarse de cabeza al río Mapocho, no me haga caso. Si usted me ve, hermano amado, que estoy desordenado, que tengo mi esposa a cual le debo honor y me ando metiendo con la Luchita, con la Juanita, con la Trintuflauca, no me haga caso, no escuche lo que le voy a decir. No tengo cero autoridad para decirle algo. Si usted me ve, hermano amado, que yo mal administro los recursos y usted no los ve en el templo, entonces usted puede con autoridad decir, no, pastor, sabe que yo no le voy a dar porque ni para el Congreso, porque nunca se ve nada. Pero tengo autoridad para decirte, honro mi matrimonio, honro el ministerio, honro la finanza, y lo que usted pone en la casa de Dios, usted lo ve. Hablando de autoridad legítima.
no un cuentecito de que respete la autoridad y no haga lo que yo hago, obedezca lo que le digo. Eso no es autoridad. La autoridad es cuando tus palabras son más cercanas a tus actos. Entonces, cuando la gente te vea que eres consecuente con lo que tú dices, con lo que tú haces, tienes autoridad. El pozo de la evaluación, que cuando te evalúen puedan ver eso. Los pozos, hermanos, que traen formación. Quizás, hermanos amados, este pozo es interesante porque tú lo tienes que encontrar. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Pero cuando yo encontré la palabra hebrea para cegado, quiere decir, hermano amado, que los habían ocultado. Los habían ocultado. Escúcheme algo. Hay pozos que están asignados a tu vida, pero, hermano amado, entidades de las tinieblas los tienen tapados, ocultados a tus ojos, porque no quieren que destapes tú los pozos que te van a traer abundancia en el año de la abundancia, visitación en el año de la visitación. Pero en este día tienes que decirle al Señor: Señor, quiero encontrar los pozos que abrió mi Padre, porque con la bendición de Él yo también quiero caminar. Si tu Padre abrió un pozo, tú también lo puedes saber. No dejes que nadie te lo tape. Entonces gente dice: si a Él le floreció la vara, a mí también, si soy hijo de Él. Estoy bajo su alero, bajo su cobertura, bajo su paternidad. Y mi Padre abrió un pozo de prosperidad, de honra en el matrimonio, de hijo en sujeción, de ordenamiento en sus finanzas. ¿Por qué yo no podría tener eso? Yo también quiero abrir ese pozo en mi vida. Y Dios te lo puede abrir. Estos son los pozos formativos. Llamó el nombre del pozo Esek. Son los pozos que está abriendo Isaac, su hijo. Esek, hermanos amados, significa rencilla, presionar, altercado, oprimir. Abrió otro pozo y le llamaron Signat. Signat significa oposición. Cuando tú vas a emprender tu camino de crecimiento, de desarrollo, no esperes que te regalen el pozo. El pozo, hermanos amados, que la gente, hermano amado, quiere, es el pozo regalado. Le vuelvo a decir, a usted no le van a regalar ningún pozo, pues la Biblia dice: bebe el agua de los manantiales de tu pozo. Tú le tienes que pedir al Señor: Señor, tengo que abrir mis propios pozos. Y tengo también que recibir de la bendición de los pozos que abrió mi Padre. Pero cuando tú empiezas a construir, a replicar la bendición de tu Padre, no pienses que te lo van a regalar. Tú tienes el derecho legal a ese pozo. Pero va a haber oposición, va a haber rencilla, va a haber pleito. ¿Por qué? Porque tú estás ganando un ambiente espiritual de abundancia para tu vida. Y eso no te lo regalan. Y mucha gente que viene a la iglesia y le dice: pastor, ore por mí para tener lo que usted tiene. Pero así no funciona. Usted tiene que también abrir su pozo, también tiene que estudiar, también tiene que orar, también tiene que buscar, también tiene que tener años de formación. Porque, hermano amado, lo que la gente ve como un resultado final no es que se lo regalaron, sino que son años de esfuerzo, años de preparación, años de renuncia, años de sacrificio, años de siembra, años de trabajo, años de oración, años de predicación. ¿Para qué? Para que al final Dios recompense. Y después siga el camino de trabajo, para que Dios te siga dando más, pero no te lo van a regalar. Pero hay un derecho legal, que la bendición de los padres es sobre sus hijos. Y si tú crees que los pozos que abrieron tus padres también pueden traer bendición para ti, tienes que estar dispuesto a dar la pelea. No te van a regalar esos pozos, pero Dios te los va a abrir si tú crees que los puede abrir. Luego de la oposición, luego de la rencilla, vino el pozo Rehobot, que significa, hermanos amados, ancho, ensanchar, espacioso. Y termina, hermano amado, con el pozo de Seba, en el lugar que se llamaba Berseba, pozo de juramento. Estos son los pozos formativos, porque estos pozos son necesarios en tu vida. Porque cuando vas a emprender tu pozo, vas a tener oposición,
vas a tener rencilla, pero luego que pases ese momento va a venir ensanchamiento, va a venir aumento, va a venir lugar espacioso, no va a haber restricción, no van a haber límites, no van a haber estrecheces ni cárceles, no van a haber cisternas artificiales, sino que ya pasaste la prueba, ya pasaste la rencilla, ya pasaste el pleito, y Dios te trajo tu pozo Rehoboth de ensanchamiento para conectarte con tu pozo de juramento, donde tú le dices al Señor: Señor, yo prometo. Yo prometo. Hay gente que nunca se encuentra con el pozo del juramento. ¿Saben por qué? Porque cuando está transitando empieza a haber dificultad y se rinde antes de tiempo. Una de las cosas que va a traer éxito a cualquier vida es la perseverancia. Una persona perseverante es una persona que logra los objetivos. Una persona que no es perseverante fracasa en el tiempo. Para que algo prospere tiene que ser perseverante. Estar. Si usted no está, no va a prosperar, no va a levantarse. Usted tiene que ser perseverante. Yo veía el ejemplo de mi esposa cuando nosotros partimos la obra. Vamos a hacer reunión de mujeres. Hacen reunión de mujeres, vienen 50, vienen 80, a veces 100. Hacen un retiro. Pero cuando estamos en el año 2009, 2010, 2011, vamos a hacer oración. Venían 2 hermanas, 3 hermanas. En invierno estaban orando. Si dijeran vamos a dejar de orar porque no viene nadie, hermano amado, la perseverancia trae bendición. La perseverancia trae bendición. Estaba el profeta Eliseo con el rey, y cuando el rey le dijo: abre la ventana, toma el arco, pégale en el piso, entonces el rey le pegó al piso 1, 2, 3, y el profeta le dijo: ¿por qué golpeaste 3 veces en el piso? Si yo no te había dicho que dejaras de golpear. Por cuanto 3 veces golpeaste, 3 veces vencerás. Si hubieses seguido golpeando, nunca más se hubiesen enfrentado contra ti, sino que lo hubieses vencido para siempre. No te canses de golpear. Pastor, no se me abre, no importa, sigue golpeando. Pastor, que no veo respuesta, no importa, sigue golpeando. Así lo dice su palabra. Tantas veces va el cántaro al agua que va a romperse en cualquier momento. Y la Biblia dice: echa a remojar tu pan sobre las aguas, que al correr de un tiempo lo vas a encontrar. Y la Biblia dice: siembra en la mañana, siembra en la tarde, porque tú no sabes cuál de esas semillas va a ser mejor. ¿Qué te está diciendo el Señor? Sé perseverante. Los pozos que van a traer, hermano amado, abundancia son los pozos de la perseverancia. Los pozos del juramento son tremendamente importantes. Los pozos que van a traer firmeza a tu vida. El pozo de Belén. Belén, casa del pan. Este es el pozo que tú también tienes que encontrar. El pozo de la palabra. El pozo del escrito está, del estudio, de decir: hoy me encontré con esta palabra, va a bendecir a mi vida. Cuando digo, hermano, va a venir a discipulado, tú tienes que despertar el pozo de Belén en ti. Porque si no despiertas este pozo de Belén, no le das importancia al discipulado. No le das importancia al congreso que te van a venir a equipar. No le das importancia a los ministros que cargan la palabra. No le das importancia al discipulado de un domingo en la mañana, de un martes. No le das importancia a una reunión de escuela de la familia. ¿Por qué? Porque no tienes el pozo de Belén. El pozo de Belén es el pozo que trae palabra. Ese es el pozo que tienes que encontrar también. Una de las cosas que hablabas tú, siervo, en la reunión de evangelismo, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? La abundancia de pan. Pero ¿cuál fue la sentencia? Que tenían pan y no compartían. Tienes abundancia de pan. Es el pozo de Belén. Usted le dice a alguien: vamos a mi iglesia, y se va satisfecho, porque Dios le dio abundancia de pan. Porque puede ir con una palabra, una palabra, una enseñanza, puede rumiar toda una semana meditando en cada uno de los slides, como dice mi hermano. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo son cuando son los hermanos que los que le guían?
no me acuerdo el nombre. Pero hermano me guía, me dice, no se dice slide, no se dice slide, se dice slide. En cada uno de estos slides, usted puede tomar un versículo y durante toda la semana puede seguir esculpiendo. Usted puede tomar este pozo, le voy a enseñar a esculpir. Toma este pozo de Belén, y usted en la semana se lleva este puro versículo, pozo de Belén, y tú se lo llevas mañana, pozo de Belén. ¿Qué cosas se ocurrieron en Belén? En Belén nació el Señor, el verbo que se hizo vida, que hizo tabernáculo. Los nacimientos de Belén, ¿cuáles son? Listo. En Belén también hubo hambre en Belén. ¿Por qué hubo hambre? Porque los sacerdotes y los jueces no hicieron su tarea. Entonces los agricultores no llenaron los caminos. Entonces vino hambre en la tierra. Para que haya abundancia de grano, tiene que trabajarse la tierra. Belén, grano. ¿Qué es el grano? Por la fuerza del buey hay abundancia de grano. Perfecto, entonces tengo que esforzarme para tener más grano, por decir algo. Y usted puede rumiar la palabra, y el Señor te va a darte una fuente de agua viva. No como la reunión cortita que yo le conté antes, ¿cierto? ¿Se acuerda de la reunión cortita? Que yo tenía un hermano que le decían en reunión cortita, hace años. Entonces cuando le tocaba predicar, le decía, le toca predicar el hermano tanto. Entonces los hermanos decían, le toca la reunión cortita. ¿Por qué le decían la reunión cortita? Porque le daban el tiempo a las 7 y a las 7:10 ya la gente se estaba yendo, porque leyó el versículo, Dios te ama, hasta aquí me dio el Señor, y cerraba la llave. ¿Se acuerda el dicho antiguo? Decía, se cerró la llave y hasta ahí nomás, y la gente decía reunión cortita. ¿Por qué? Pero eso era ¿por qué? Porque no había depósito. No había depósito. Termino con este. Y espero que me crea. Se me salta aquí. Este es el pozo que trae renuevo a tu vida. Entonces fueron vistos por un joven, el cual dio cuenta a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurum, que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y no se penetró el negocio. Bahurum significa juventud. Juventud. Alguien calificado, alguien predilecto, se metió al pozo de la juventud, del calificado, del predilecto. Pero luego le pusieron una manta sobre él, cobertura. Y luego la cobertura la taparon con grano trillado. Trillar se denomina el grano que fue limpiado, hermanos amados, de la paja. Cuando toman y levantan, entonces le sacan la paja y va quedando el grano. Y lo taparon de grano trillado, que ya no tenía, hermano amado, cizaña. Entonces, hermano amado, este es el pozo de Bahurum, donde algunos, hermano amado, tienen que meterse para que sean renovados. Meterse para que tengan renuevo, para que sean cubiertos con la mano del Señor y tengan el grano trillado, para que tengan el grano, la semilla en su vida que les trae renuevo. Los que esperen en el Señor serán renovados, serán rejuvenecidos. Escúchame algo, he visto gente adulta rejuvenecida y he visto jóvenes envejecidos. No sé si usted lo ha visto, pero yo veo gente que tiene 60 años, hermanos amados, y anda, pero hermano, sí, pero al caso aquí, Franquito, levante tu mano, Franquito. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Cuántos años tiene Franquito? El otro día estuvimos celebrando 70 años, Franquito. ¿Cuánto? Menos 2, te estás quitando años ahora. ¿Cuánto tiene? Lo reconocieron, pero cuando tenía como 20. Pongámosle 70. Hermano, Franquito, 70 años y uno lo ve y está
pero así, impecable. Manuel Ramírez, por ahí anda hermano Chita Cruz. Tiene 63. Y el hermano es súper ágil, hermano, y sube y baja y ayuda y sirve y viene y aquí y acá. Y por ahí conocemos otros niñitos que tienen 14 años. Vamos a servir al Señor. Como que algunos lo traen, lo sacaron de la almohada, le pusieron el polerón y lo trajeron. Miren, con todos los pelos parados. Escúchame algo. Dios en su casa te puede meter al pozo Bajurum, que te va a rejuvenecer, a dar fuerzas para servir al Señor. La energía del cielo puede venir a tu vida, a tu organismo, a tus músculos, a tus huesos, para que puedas servir al Señor. El papá tuyo, Pastor Víctor, ¿cuántos años tiene? 61, y sale a trotar todos los días en la mañana. 7 en la mañana. Juanito no le pudo seguir el paso. El hermano, el pastor Víctor, 61 años, así en la mañana. Y Juanito venía así. Quería que le vieran un pozo de agua en el desierto ahí, Juanito. Y después le dijo, pastor, yo me voy a poner a orar. Oye, hermano, trotando. Escúcheme algo. ¿Cuántos necesitan energía de parte del Señor? Fuerza renovada de parte del Señor. Puede decirle al Señor, amén, dame fuerza, Señor amado. Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al cansado. Dios puede renovar tu vida. Dios puede renovar tu vida. Dios te puede meter al pozo de la juventud, donde sale el calificado, donde sale el predilecto, donde el grano comienza a estar en tu boca, hermano amado, y te libra de la cizaña. Te puede levantar nuevamente de esa condición. Sé cuánto hermano que sirve al Señor, pero cansadísimo. Y quiere venir al templo y las fuerzas no le acompañan. Y quiere ir a orar y las fuerzas no le acompañan. Y empieza, Padre, te doy gracias. Se durmió. No alcanzó ni a decir gracias y ya está, pero sed, hermano. Dios te puede dar fuerza. Dios te puede dar fuerza y vigor, pero para lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la carne no se agrada de las cosas del espíritu. Porque hay muchos que tienen mucha fuerza para ver películas, hermano. Ándase usted que se le gustan las películas de acción y se pide una película de acción a las 2 de la mañana y usted empieza a ver y se queda hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, 4 y media, y si le pide a las 4 y media otra también, capaz que se quede, hermano. Uno dice, vamos a orar en la noche y ya está complicado, hermano. Ya, sin pedirle que ore 10 minutos, ya una batalla campal. Pedirle que pida la bendición por los alimentos, para que decirle, hermano, bueno, le sirven el plato, la esposa viene con el otro plato y el hermano ya se lo terminó, ni oró, hermano. Usted tiene que enseñarle también a sus hijos a orar por los alimentos. Dios va a abrir una fuente en tu vida. Como le dije, termino con esto y cumplo mi palabra. Cantares 4:15. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Así dice el Señor, que los que creen en el Señor, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y así también el Señor puede hacer que tú tengas un pozo de agua viva dentro de ti. Un pozo que esté siempre moviéndose, levantándose, que esté siempre, hermano amado, en movimiento, porque si ese pozo está en movimiento, van a venir milagros, van a venir sanidades, van a venir respuestas, y el Señor te va a cambiar tu dinámica. ¿Qué pozo necesitas encontrar? ¿Qué pozo necesitas destapar? ¿Qué pozo necesitas abandonar? ¿Qué pozo te metieron y te tienes que escapar? ¿Y en qué pozo vas a comenzar a trabajar? Pastor, yo voy a poder trabajar en el pozo del renuevo.
Siento que este tiempo me he cansado demasiado. Pastor, voy a trabajar en el pozo del desierto. Siento que me he desanimado. Voy a comenzar a trabajar en los pozos de mi formación. Empiezo algo y me rindo antes de tiempo. No alcanzo a ver la abundancia, el ensanchamiento, porque me rindo antes de. Pastor, yo quiero despojarme del pozo de las ataduras, donde me tienen tan atado, ligado, el afán, el engaño, la riqueza, el trabajo, las deudas, que no alcanzo a disfrutar mi vida cristiana. Pero quiero recibir tu palabra para que tú me ayudes. Amén. ¿Cuántos quieren un pozo de agua viva? Dios te puede dar un pozo de agua viva. Amén. Vamos a orar al Señor por su palabra. Cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Tú sabes, ¿verdad?, qué pozo es el que necesitas de parte del Señor. Y quieres que Él, ¿verdad?, te ayude. De su interior brotarán ríos de agua viva. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día oramos presentando nuestros corazones delante de ti. Señor, hay pozos que sin lugar a duda en nuestra vida tienen que, Señor amado, destaparse. Los pozos que abrió Abraham eran pozos de fe. Isaac tuvo que perseverar para poder abrir esos pozos. En medio de la rencilla, en medio de la contienda, pudo llegar a un lugar espacioso y pudo establecer juramentos delante de ti. Señor amado, tenemos que tener conciencia de que tú nos ves, el pozo del viviente que me ve. Crea en mí un corazón puro y un espíritu recto. Pon temor en nuestro corazón. El pozo, Padre mío, que tiene que ser abierto en mí es el pozo, Padre mío, de la confrontación. Donde yo me confronte, Señor, como el pozo de Jacob, donde Jesús le dijo a la samaritana: este pozo de nada te puede sustentar, mas yo tengo un pozo de agua viva que te puede cambiar tu vida. Y esta mujer fue confrontada, pero luego se le reveló que era el Mesías quien estaba con ella. Así muchos, Señor, tienen que salir del pozo de la costumbre. Beben del pozo de Jacob, del pozo de la religión, del pozo de la costumbre, del pozo de años de tradiciones, y se han olvidado que tú eres fuente de agua viva. Que a ti correrá, Señor amado, todo el sediento, y beberá y será saciado. Ayúdanos, Señor, a discernir el pozo en el cual estamos viviendo. Poder aprender de que debo, Señor, esforzarme por tener pozos en mi vida, beber el agua de mis pozos. De que lo que habla mi boca es producto de los pozos que tengo. Pues de una misma fuente, de un mismo pozo, no pueden salir agua dulce y amarga. Tengo que cuidar de que mi pozo no esté contaminado, que no tenga alianzas, Señor, que no tengo que tener, que no le caiga tierra, que pueda confiar en ti de todo nuestro corazón. Papito Santo, guarda esta tu palabra en nuestros corazones. Sea sellada con anillo para sellar. Sea puesta con cerrojo en el corazón, en la mente de tu pueblo, como una palabra esculpida en el espíritu. Y así, Señor amado, ninguna ave del cielo puede arrebatarla. No se pueda secar, no se pueda ahogar, sino que dé fruto al 100% en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Bendice esta palabra en nuestros corazones. La recibimos con gozo para guardarla y atesorarla en el nombre de Jesús. Amén y amén.